seguir apoyando estas sesiones. Demuestra el compromiso que tiene la compañía con la educación médica y la verdad me da mucho gusto ver una compañía tan comprometida con seguir estos temas, que a veces no utilizamos ningún implante de Orthopediatrics y a pesar de ello ellos siguen apoyando la educación porque demuestra que su interés es realmente mejorar la atención médica y los implantes para niños en el mundo. Vamos a hablar un rato pequeño acerca de la displasia de cadera y vamos a enfocarlo principalmente en casos solamente, tratando de enfocarnos más en el diagnóstico y tratamiento oportuno. Aparicio, si me pasas la siguiente slide. Les recomiendo a todos, pueden revisar este artículo que yo tuve la oportunidad de ser parte de ello. Se publicó hace 4 años ya y es el resultado de un estudio prospectivo multicéntrico como parte del Instituto Internacional de Displasia de Cadera, donde encontramos cuáles factores se asociaban a riesgo para la falla en el tratamiento ortésico de la displasia de cadera. Y el primero de ellos que encontramos, lo ven ahí en la diapositiva, es iniciar el tratamiento después de la 7ª semana. Parece muy temprano. Yo sé que en Latinoamérica muchas veces no tenemos la oportunidad de iniciar el tratamiento antes de la 7ª semana, pero en este estudio multicéntrico que involucró 9 centros internacionales en Europa, Estados Unidos, Norteamérica y Australia, lo que encontramos, si regresas una diapositiva, por favor, go back one. Lo que encontramos, go back, atrás. If you could go back, una más, eso, ahí. Lo que encontramos es que el tratamiento iniciado después de la 7ª semana fue lo que nos indicó un factor de riesgo para fallar el tratamiento ortésico. El segundo factor fue una cadera inicialmente irreductible, es decir, una cadera que estaba luxada y no estaba reductible, no era ortolani positiva. El tercero fue una paresia del nervio femoral, que aunque se recuperan, en mi experiencia es muy difícil que el tratamiento ortésico funcione. El cuarto fue el uso de una ortesis rígida. En base a esto, todos los centros hemos modificado el tratamiento a utilizar la ortesis de Pavlik, una ortesis que permite la abducción dinámica. Por alguna razón que no nos explicamos del todo, es la patología aislada del lado derecho. Y como lo pueden ver ahí, las caderas tipo Graf 4. Si me pasas la siguiente, Aparicio. Lo que encontramos es que cuando no había ningún factor de riesgo de estos, la probabilidad de éxito con el arnés de Pavlik era del 97%. Perdón, una atrás, creo que la presentación está avanzando sola. Cuando existía 4 de estos factores, no hubo éxito en ningún caso. Entonces son factores muy importantes que podemos ver, pero lo que pueden ver ustedes ahí es que de estas, las que son modificables por nosotros los ortopedistas son iniciar el tratamiento en forma temprana y utilizar una ortesis rígida. Las otras realmente no las podemos controlar. Entonces podríamos concluir esto con decir que el tratamiento es exitoso cuando utilizamos una ortesis dinámica antes de la 7ª semana. Ahora sí, si me pasas la siguiente diapositiva, vamos a empezar con un caso que creo que con esto, y ustedes me dirán si quieren hacer algo un poco más interactivo y podemos hacer preguntas, pero esto es un caso de la vida real que pasó en la ciudad de Nueva York y en una población que no carece de servicios médicos y que tuvo atención médica desde la primera etapa de la vida. Una niña de 1 semana de vida, sin ninguna otra historia, es niña, es la primigesta, pero no tiene un historial familiar, no tiene una presentación pélvica, simplemente es una niña sana, producto de la primera gesta. Y el pediatra documenta un chasquido en la cadera izquierda. ¿Qué es lo que hace el pediatra cuando detecta esto? De la manera correcta, ordena un ultrasonido de cadera. Desafortunadamente, aquí es donde quiero abrir un poco el foro a la discusión, porque ¿quién debe hacer el ultrasonido y quién lo debe interpretar? Este es el resultado
del ultrasonido de esta niña, que les recuerdo, nació en un medio con buenos recursos médicos en Nueva York y tuvo un chasquido en la cadera izquierda. Esto es como yo veo mis ultrasonidos, pero este ultrasonido, cabe mencionar, yo no lo realicé. Y eso es uno de los problemas. Del lado izquierdo ven 3 imágenes. Las superiores son las imágenes transversas y las inferiores imágenes coronales. La primera, arriba a la izquierda, es una imagen en reposo, que se ve la cabeza femoral, ahí la están señalando, y del lado derecho se ve la copa acetabular deteniéndola. El siguiente cuadro a la derecha es la fase dinámica, que se ve una cadera que mantiene esa morfología. La cabeza mantiene el contacto con la línea blanca que ven abajo, que demuestra la estabilidad. El siguiente cuadro es la imagen transversa de la cadera izquierda, y ahí ven la cabeza en contacto, pero si ven la última de la fila de arriba, ven que bajo estrés, del lado hasta la extrema derecha, en la parte de arriba, ya no se ve esa línea blanca en contacto, y esto creo que es importante. En esta cadera lo alcanzan a ver, aquí ven la cabeza femoral y ya no se ve ese contacto tan claro con el acetábulo. Y en la parte inferior alcanzan a ver las imágenes coronales. Esta es la cadera derecha y esta es la cadera izquierda. El doctor Lautaro Campos dice que el ortopedista debe de realizarla. Estoy de acuerdo, no puedo estar más de acuerdo. Pasen a la siguiente diapositiva, Aparicio, por favor. Esto es como se toma la ecografía y este es el reporte en NYU. Déjenme borrar esas anotaciones. Así lo leen, como un ultrasonido normal de la cadera, a pesar de que en la historia clínica, en el reporte de radiología, dice que hay un Barlow positivo. Aquí lo ven, positive left Barlow exam. Así lo reporta el radiólogo y a pesar de eso, si me pasas la que sigue, ultrasonido normal a pesar de tener un Barlow positivo. El pediatra lo mencionó como un chasquido, pero el radiólogo va un paso más allá y dice que tenía un Barlow positivo. A pesar de ello, lo menciona como normal. Si me pasas la que sigue, Aparicio. ¿Quién debe hacer el ultrasonido? ¿El radiólogo, el pediatra o el ortopedista? Yo no puedo estar más de acuerdo con el doctor Lautaro Campos, quien dice que lo debe hacer el ortopedista, porque en este caso, ustedes no permitirían que una exploración física por un pediatra no la complementaran. Si ustedes les dijeran, les refiero a un bebé por un ortolani, seguramente lo van a repetir, no van a confiarse en una exploración física externa. ¿Por qué permitimos que pase esto con el ultrasonido? Y mi impresión es que en Nueva York, como en otros muchos lugares del mundo, quien hace el ultrasonido no necesariamente es el experto y quien lo lee no necesariamente es el que lo hizo. En este caso lo hizo un técnico, no lo hizo mal, no lo hizo ideal, pero no fue el quien lo leyó. Y si me pasas la que sigue, Aparicio, para mí esta cadera se resume en estos 3 puntos. Yo veo estas 3 cosas. La posición de la cabeza, que debe estar en forma binaria, reducida o luxada. En este caso, del lado izquierdo de la pantalla, la cadera derecha estaba reducida. Bajo estrés, estaba estable. No se rompe esa relación de la cabeza con el acetábulo. Del lado derecho, ven la cabeza que estaba reducida, pero en la extrema derecha, en la fila de arriba, ven cómo se rompe esa relación. Es una cadera inestable. Y la morfología también la podemos resumir como una cadera profunda o una cadera poco profunda. Si me pasas la que sigue, Aparicio, hay maneras de cuantificar esto y aquí lo pueden ver. Vean la diferencia bajo estrés de esta cadera, esa línea que se conforma, esa imagen de V que se realiza entre el acetábulo y la metáfisis en esta cadera, que bajo estrés se pierde esa relación. No vemos esa relación en esta cadera. A pesar de ello, lo reportaron como normal. Si me pasas la que sigue. Y hay maneras fáciles de cuantificar la forma. Aquí vemos el porcentaje de cobertura. La línea de la izquierda es el ilíaco y la línea de que va hacia abajo es el famoso ángulo alfa. Si vemos el porcentaje de cabeza,
que está debajo de esta línea, pueden ver ahí que es menos del 50%, claramente. Si me pasas la que sigue, y la que sigue, ahí se va a ver esta línea, cómo la trazamos. El total de la cabeza, la que sigue, es la suma de A más B, la que sigue, dividido entre el porcentaje que está por arriba de esta porción, la que sigue, debe de ser de más del 50%. Claramente esta cadera no era normal. Sin embargo, el pediatra aquí hizo lo debido. El pediatra sintió un chasquido, lo refirió para un ultrasonido. No podemos esperar que el pediatra haga más. Le dijeron que estaba normal. El pediatra no podemos mantenerlo como responsable de ver que el estudio no era realmente normal. Si me pasas la que sigue, perdón, esto es demostrando el ángulo alfa, la que sigue, que debe de ser de mayor de 60 y aquí medía 50. ¿Qué pasa con esta niña? Obviamente corre su vida normal los primeros 18 meses, empieza a caminar y se dan cuenta que el lado izquierdo no lo tiene de la misma longitud y por lo tanto se para de puntas. Es el lado que el pediatra sintió el chasquido. La que sigue. Regresa a mi consulta a esta edad y ahora repito yo el ultrasonido, más difícil de interpretar porque con caderas que ya son esqueléticamente más maduras pueden ver la presencia del núcleo de osificación, en este caso esta media luna que ven en la imagen superior, pero nuevamente ven como la cadera derecha, la que acabo de marcar, se mantiene reducida la cabeza femoral dentro del acetábulo, mientras que la cadera izquierda, aquí ven la cabeza, aquí ven un núcleo de osificación y ven cómo la cabeza no guarda ninguna relación ya con el acetábulo que ya se ha quedado lejos. Y abajo a la izquierda ven la imagen coronal, la cabeza derecha se ve reducida, se ve estable y se ve profunda. En cambio, del lado derecho, la imagen izquierda es una cadera luxada, irreductible y muy poco profunda. A los 18 meses, obviamente, ya no tenemos posibilidad de que esta cadera se trate en forma ortésica. Y aquí ven lo que se ve en la radio, en el ultrasonido, que es muy limitado lo que se ve, pero ahí ven el ejemplo, ahí se traspoló la ecografía. Si me pasan la siguiente imagen, si no entienden esa ecografía, van a poder entender la radiografía. Y si me pasas este video, con la tecnología que tenemos actualmente, regresas por favor a ese video y si lo tocamos dura unos segundos solamente. Argentino, velho. Solamente una vez Si más. podemos ver eso. Si podemos ver ahí con tecnología que tenemos en la actualidad, en unos segundos, con el bebé cómodamente acostado en su superficie durante la consulta médica, podemos determinar estos tres componentes. Aparicio, si me puedes tocar ese video otra vez, porque creo que vale la pena recordarlo. Vean qué rápido es determinar los tres componentes que nos importan en la cadera. La posición de la cabeza, location. La cabeza puede estar reducida o luxada. Segundo, la estabilidad. Haciendo un Barlow, la estresamos. Y tercero, volteamos el transductor y obtenemos la imagen. La imagen que sigue, la siguiente diapositiva. Primero, determinar la posición de la cabeza. Somos ortopedistas, hay que hacer esto sencillo. El problema del método de Graf, como fue descrito, es que cuesta mucho trabajo hacer entender a los clínicos cómo funciona. Si lo rompemos en pasos binarios, van a entenderlo. Primero es determinar la posición de la cabeza. Ahí ven la cabeza femoral, la zona negra hipoecoica en el centro de la pantalla. Es esta imagen, que es la cabeza femoral. Esta es la metáfisis femoral y del lado derecho de la imagen van a ver el acetábulo. Si la cabeza está tocando el acetábulo, esta cabeza está reducida. Ese es el primer paso. Resultado binario, puede estar reducida y si no está tocándolo, está luxada. No hay otra opción. Si me pasas la que sigue, Aparicio. Segundo paso es determinar la estabilidad de la cadera. En este caso, repetimos la maniobra de Barlow y lo mismo, solamente permitimos un resultado binario. Lo mantiene fácil, a cualquiera lo podemos entrenar a hacer esto. Una cadera puede estar estable bajo estrés o inestable. Si me pasas la que sigue, este pequeño video, si lo podemos tocar en el centro, van a ver
esta es una cadera izquierda que está estable. A pesar de estarla estresando, de estar replicando el Barlow, ustedes ven cómo la cabeza mantiene el contacto con esa línea blanca que es el acetábulo. En cambio, ven a esta cadera derecha que está inestable y cómo la cabeza pierde esa relación, pierde el contacto con esa línea blanca. Así de fácil lo podemos determinar. Se puede cuantificar esto. Un desplazamiento mayor de 4 milímetros significa inestabilidad. Comparado con la izquierda, nuevamente la estable. Vean la derecha, cómo bajo el mínimo estrés se desplaza la cabeza y se aleja esta posición de la cabeza del acetábulo. Esta es la cabeza y el acetábulo se ha quedado abajo. Esta es una cadera que está demostrándonos inestabilidad, como lo ven en el esquema del lado izquierdo. Nos está demostrando esa inestabilidad. Si me pasas la que sigue, Aparicio. Y el tercer paso para determinar un ultrasonido es caracterizar la forma de la cabeza. Una cabeza, un acetábulo puede ser profundo o poco profundo. No hay más. Son los 3 pasos que hay, cada uno con resultados binarios. Si me pasas la que sigue, esta es la imagen que se obtiene en forma coronal. Aquí es una secuencia, Aparicio. Si me haces favor de ir pasando estas imágenes, van a ver cómo lo que ustedes ven en un ultrasonido en realidad es lo mismo que se ve en una radiografía. Si tú sigues cambiando esto, solamente que acostado. Y si sigues dando el paso hacia adelante, van a ver cómo la radiografía nos muestra lo mismo que el ultrasonido, pero con mucho menor detalle. Una más atrás, por favor. Uno atrás. Go back one. Ahí. Porque ahí pueden ver cómo la radiografía claramente nos muestra la patología, pero el ultrasonido nos lo muestra con mucho mayor detalle, sin la necesidad de radiación y con la gran ventaja de ser dependiente del operador e inmediato. El paciente ve estos resultados en tiempo real con el que lo va a tratar y en el momento inmediato de estar en la exploración física. Ahora sí, la que sigue. Es aquí donde se obtienen imágenes y en la metodología clásica de Graf se construyen 2 medidas. La primera es trazar esta línea roja, que es una línea trazada sobre el ilíaco, que debe dar, como lo dije, el 50% de cobertura de la cabeza. La que sigue. Como lo dije, la cabeza en su totalidad debe de medir menos del 50%, lo que está por arriba de esta línea. Y la que sigue. Ahí ven una cabeza donde más del 50 está por arriba de esa línea y en este caso todavía más. Si me pasas la que sigue, casi no hay cabeza por debajo de ese horizonte, de esa línea roja. Esta es una cadera luxada. Y la que sigue, aquí el porcentaje de cobertura es 0. Claramente no es profundo ese acetábulo. La que sigue, ahí ven el ángulo, debe de ser de 60. Aquí no son 60. Si me pasas la que sigue. Eso nos permite dividir a la displasia de cadera en 3 tipos. Solamente se permiten 3 tipos. Las caderas displásicas, las caderas inestables y las caderas luxadas. No hay más. Podemos usar clasificaciones mucho más complejas como la que sugirió el profesor Graf, pero en realidad esto es lo que la patología clínica nos demuestra. Puede haber inestabilidad cuando una cadera es Barlow positiva. Displasia cuando la cadera está reducida, pero el acetábulo no es suficientemente profundo. Y luxación cuando la cadera no está adentro. Pero si me pasas la que sigue, esto se resume en un resultado binario también de normal o anormal. Porque si estamos hablando de que el tratamiento exitoso es antes de las 7 semanas, lo importante es distinguir caderas normales de anormales antes de este tiempo. Y en este caso, no importa si es displasia, inestabilidad o luxación, cualquiera de las 3 se tiene que tratar antes de la 7ª semana. Si me pasas la que sigue. Entonces, en este caso, esta cadera que fue leída como located, reducida, estable y normal, si me pasas la que sigue, en realidad sabemos que se pudo haber tratado con abducción dinámica a través de la flexión con la gravedad, es decir, el método de Pavlik, de una manera probablemente exitosa. Y si me pasas la que sigue,
En este momento regresa a la consulta y esto es una tragedia para todos, porque ahora se presenta con esta cadera izquierda luxada y sumamente displásica. A esta edad, 18 meses, creo que todos estaríamos de acuerdo que ya no es candidata a tratamiento ortésico. Y aquí podríamos debatir, si quieren en el chat, alguna sugerencia del tratamiento a los 18 meses. Yo sé que hay quienes todavía intentarían una reducción cerrada. En mis manos, el tratamiento más exitoso ha sido reducción abierta y osteotomía pélvica, dada la gran displasia acetabular que está mostrando esta cadera con un índice acetabular tan alto. Si me pasas la que sigue, esta discusión la tuve con los padres y precisamente después de platicar con ellos los riesgos de necrosis avascular y sobre todo de una complicación, acordaron realizar este tratamiento, una reducción abierta y osteotomía pélvica, como lo pueden ver en este caso, fijada con 3 clavillos y un yeso por 6 semanas. Si me pasas la que sigue, esto es 6 meses después de la cirugía, se ha mantenido la reducción. Pueden ver que la línea de Shenton se mantiene intacta. La displasia acetabular ha mejorado, aunque sigue estando algo displásica, pero con una reducción estable y con una cadera concéntrica. Si me pasas la que sigue, pueden ver que con 2 años de seguimiento prácticamente se ha normalizado la cadera. Ciertamente hay un poco de cambios en el tamaño de la epífisis proximal comparado con el otro lado. Podríamos discutir si esto es necrosis avascular o si esto es solamente un trastorno del crecimiento del fémur proximal, pero esto se pudo haber evitado con un mejor sistema. Y creo que es inocente de nuestras partes decir que tenemos que tener un programa nacional que incluya a los pediatras, porque esto no está en su radar, no está en su nivel de importancia entender por qué es importante tratar a las caderas e identificar la displasia antes de las 7 semanas. Si me pasas la que sigue, empecemos con otro caso. Y ahora sí quiero que a través del chat, posiblemente sea la mejor manera haciendo este foro, lo podamos discutir. No sé si todos tienen acceso al chat, pero me gustaría que por el chat lo viéramos. Veo aquí que la doctora Dalia Sepúlveda estuvo conectada, no sé si está en Ecuador o no, pero aquí estamos en el chat. Esto es un caso de una niña de 3 meses, ya no entra en este grupo ideal para el tratamiento, primogénita, presentación de nalgas, con una historia familiar. O sea, aquí yo no sé por qué se tardaron 3 meses. Una niña primogénita, presentación de nalgas con una historia familiar, tiene ya 4 de 4 factores de riesgo importantes y además el pediatra encontró un examen positivo. Yo les preguntaría aquí, ¿hace falta hacer algún estudio de imagenología para empezar el tratamiento o ya lo hubieran iniciado? Abro el debate a ver si alguien contestó. Veo al doctor Mosquera que dice que ya lo hubiera empezado. La doctora Dalia Sepúlveda también dice que ya lo hubiera iniciado. Yo estoy de acuerdo. Si me pasas la que sigue, Aparicio. Sin embargo, creo que es importante documentar qué es lo que estamos tratando. Aquí está la primera ecografía que yo hice y esto nuevamente ya fue a los 3 meses iniciar tratamiento. Creo que estamos de acuerdo. Una cadera que ya se detectó patología, no hace falta documentar algo más. Ya hacía falta iniciar el tratamiento, pero vean qué interesante. Del lado izquierdo de la pantalla es la cadera derecha. Ahí ven una cadera que está reducida. Esta es la cadera que el pediatra mencionaba como Barlow positiva. Aquí está la cabeza femoral y aquí está el acetábulo. Está reducida. La cadera izquierda, ¿qué pasa? La cadera izquierda no ven esa relación. Aquí está la cabeza femoral, pero no ven el acetábulo. El acetábulo está aquí abajo. Realmente no está. Si me pasas la que sigue, en imágenes coronales pueden ver que la cadera derecha efectivamente estaba displásica y esta es la cadera que era Barlow positiva según el pediatra, pero del lado derecho de la pantalla, la cadera izquierda, pueden ver que estaba luxada. El hecho de que no encontraron un Barlow en esta cadera fue porque era una cadera luxada.
Posiblemente tendría un ortolani. A los 3 meses no lo sé si lo tenía o no. Posiblemente al nacimiento sí. Entonces, esta cadera a los 3 meses, yo estoy de acuerdo. Se debió haber iniciado el tratamiento, pero detectando a los 3 meses que tiene una cadera izquierda luxada e irreductible en el examen inicial por el ortopedista, me pone en riesgo esta cadera para no tener un tratamiento exitoso. Entonces, en este caso, si me pasas la que sigue, yo concentro mi reporte de ultrasonografía en estas 3 caracterizaciones. La posición de la cabeza. Primero veo la posición. La cadera derecha, que está del lado izquierdo de la pantalla, está reducida, está inestable, está estable ya a los 3 meses, pero está poco profunda. Es una displasia que posiblemente era un Barlow positivo al nacimiento y ahora se ha estabilizado. Pero la cadera izquierda, que está del lado derecho, está luxada, se reduce bajo imagen ultrasonográfica, pero ven que está muy poco profunda. Aquí es displasia bilateral. Nuevamente, ¿hace falta distinguir entre el grado de enfermedad para saber el tratamiento? Pienso que no. Pasemos a la que sigue. Yo la trato en un arnés. Aquí está a las 4 semanas. Y nuevamente abro pregunta al chat. Veo que sí hemos tenido buena participación en el chat. Y les pregunto, 4 semanas después, con una cadera izquierda que estaba luxada y en la derecha estaba reducida, pero displásica. Y aquí ven la imagen. ¿Cuánto tiempo esperan? Aquí lleva 4 semanas ya y la cadera izquierda pueden ver que no está pues del todo reducida, aunque esto creo que es difícil de distinguirlo, sobre todo si no son ustedes los que están haciendo el ultrasonido. Porque si ustedes mandan esto a un radiólogo o a un... Dalia dice second step. Second step podría ser una ortesis rígida, podría ser una reducción cerrada. ¿Alguna otra opinión del grupo? Ya le dice second step, no. Reducción cerrada. Y explica. Puede ser, no estoy diciendo que no. El tratamiento de esta cadera ciertamente es lograr la reducción. Pero aquí, el doctor Carlos Sarasa, doctor Carlos Sarasa me envía un mensaje en lo privado acá. Nunca más de 3 semanas, o sea, reducción cerrada más yeso PP. Sí, estoy de acuerdo con el doctor Sarasa y saludos al Paisa, allá hasta Medellín. Estoy de acuerdo porque esa es la enseñanza clásica que hemos tenido. Dejar una cadera en una posición subluxada en el labio posterior del acetábulo, corremos el riesgo de causar la famosa enfermedad del arnés de Pavlik. Sin embargo, creo que nuevamente esto es debido a un mal uso del complemento de la ecografía hecha por el especialista. Porque si yo puedo ver que con mi control ecográfico hecho por mí, que ajusto en la posición de las correas del arnés y veo que la posición de la cabeza efectivamente toca el cartílago triradiado, si me pasas la siguiente imagen, ¿qué les parece que 9 semanas después del tratamiento, esta cadera ha entrado? Todavía se ve poco profunda, la cadera derecha del lado izquierdo en la imagen ya se ve normal, pero la cadera izquierda sigue viéndose displásica, aunque se ha reducido. Ya vemos la cabeza, vemos que el acetábulo se ha empezado a profundizar. Aquí ven la cabeza y vemos que el acetábulo todavía no alcanza un ángulo de 60 grados, pero ha empezado a mejorar de lo que veíamos. Y por eso es que es importante tener el control ecográfico. Esto no es factible en el mundo pedir imágenes como radiología, imágenes de radiografía, porque sería radiación en una cantidad tremenda para estos niños y además los cambios son más sutiles, no los van a detectar. Nuevamente, con el advenimiento de la tecnología del ultrasonido en el punto de encuentro realizado por el clínico, ¿por qué no hacerlo? Si me pasas la que sigue, aquí la ven a los 8 meses de edad, esa cadera derecha prácticamente normal y la cadera izquierda
todavía no tiene un núcleo de osificación tan grande como el izquierdo, como la derecha, pero empieza a esbozarse ese pequeño núcleo de osificación y el acetábulo empieza a normalizarse. Si me pasas la que sigue. Dalia dice, se ve algo separada, estoy de acuerdo. Y esto es una duda, si seguimos manteniendo la ortesis. Y nunca estaría en desacuerdo con mantenerlo. Lo he dicho, el tratamiento de la displasia de cadera es mantener el movimiento concéntrico de los dos componentes de la cadera. Pero creo que una vez más nos engaña la radiografía, porque si lo ven, se ve separado. Pero ¿qué es lo que se ve separado? El componente cartilaginoso que no alcanzamos a apreciar en la radiografía cuánto es. Si lo vemos en un ultrasonido, veríamos que efectivamente hay un contacto entre la cabeza y el acetábulo. El arco de Shenton roto, sí, estoy de acuerdo, pero esto, por lo menos en mi práctica, estas radiografías no son con apoyo. Es muy difícil para mí en mi práctica obtener imágenes en niños de 10 meses que no caminan, obtener imágenes con apoyo. Y entonces una cadera donde el papá está deteniendo al niño y el niño grita, creo que el arco de Shenton es una línea que no es una medida muy objetiva. Prefiero utilizar una medida objetiva en el ultrasonido, midiendo la distancia entre la cabeza cartilaginosa, que la distinguimos perfectamente bien, y el fondo acetabular. Si me pasas la que sigue. Sí la mantuve en abducción con un aparato de abducción rígido, un Rhino, y a los 2 años de edad ven algunos cambios, pero yo creo que todos dirían que esto es prácticamente un éxito del tratamiento. Ahora Dalia ya está más contenta con el tratamiento, me da gusto, pero sí, esto es una de estas cosas de detalle. Dicen en inglés, the devil is in the details. El diablo está en los detalles, y si no están dando un seguimiento continuo a estos niños, van a llevarse sorpresas. Núcleo irregular, ciertamente, creo que las caderas luxadas corren un riesgo mucho mayor de tener estos cambios que no sabemos que sean avasculares, pero ciertamente son cambios del crecimiento femoral proximal, pero el acetábulo se ve mejor y vemos un acetábulo relativamente normal. Perdón, veo una pregunta ahí de parte del doctor Mosquera, creo. Y si alguien tiene alguna pregunta, creo que esto es un momento. Tengo una pregunta del doctor Fred Valim de Rio de Janeiro, que me veio no privado. Exame clínico com abdução ampla seria uma boa forma de avaliar também, além dos exames complementares? Sí, sí, claro. Nuestra enseñanza clásica ha sido el examen clínico, y estos niños demuestran una mejoría en el grado de abducción. Lo sabemos bien. Cuando empezamos con el arnés, tienen una abducción limitada, y precisamente lo que nos enseñó el profesor Pavlik es lograr la abducción en forma dinámica, lograr que la cadera a través de la gravedad gane esto, y mientras estemos ganando abducción, estamos ganando. El problema de esto es cuando detenemos ese seguimiento. A los 2 años creo que tenemos un buen resultado, pero yo no estoy seguro si esos cambios irregulares que nos mencionó la doctora Sepúlveda, si ese acetábulo ya está totalmente maduro y podemos decir que ya ganamos. Del lado izquierdo veo ya cambios mucho mejores, una cadera que se ve más normal, pero el lado derecho, la cadera izquierda, el lado derecho de la radiografía, me sigue preocupando un poco. No sé qué opinen, si hay alguna otra pregunta en el chat o a través de lo privado. Necrosis avascular transitoria. Muy buena pregunta y no tengo una buena respuesta. Me gusta mucho más el término que hemos adoptado recientemente en conjunto con el International Hip Dysplasia Institute y sobre todo platicando con uno de mis maestros, el doctor Stuart Weinstein, que tiene una experiencia amplia en esto, y él fue el que me mencionó, ¿por qué le seguimos llamando necrosis avascular si nunca hemos puesto una de estas cabezas bajo un microscopio para demostrar que sea necrosis? Y me cuesta trabajo pensar que un insulto vascular va a provocar cambios 2 o 6 años después.
Entonces, el término de alteración del crecimiento del fémur proximal, PFGD, Proximal Femoral Growth Disturbance, es mejor. ¿Pero qué significa eso? No lo sé. Estos cambios transitorios siempre han llamado la atención, pero no sabemos qué significan. Me recuerda mucho, veo ahí al doctor Tejerina y qué gusto saludar a un amigo del Hospital Shriners de México, que con la epifisitis, yo me acuerdo muy bien de preguntar a uno de mis maestros en el Hospital Shriners cuál era el porcentaje de necrosis vascular. Y me decían, no, muy baja. ¿Y cuál es el porcentaje de epifisitis? Bueno, eso sí nos pasa con mucha frecuencia. Bueno, ¿y cuál es la diferencia? Pues no sabemos realmente cuál es la diferencia. Solamente si no tiene una manifestación clínica, le llamamos epifisitis. Y si tiene manifestaciones clínicas, le llamamos necrosis avascular. Yo pienso que esas epifisitis pasan con mucha frecuencia, pero no necesariamente nos dan una manifestación clínica o una secuela a largo plazo. Entonces sí, considero que esto es lo que algunos llamarían epifisitis. Me parece que el término de alteración del crecimiento del fémur proximal es más incluyente y más científico, porque no sabemos tampoco que sea inflamatorio en naturaleza. ¿Alguna otra pregunta a través del chat o en directo? La doutora Ana Paula Tedesco hizo a aparente distância do núcleo de ossificação no raio-x anterior poderia dever-se somente à anteversão femoral? Se fizéssemos raio-x de rotação interna, possivelmente a aparência seria melhor? O sea, en relación a la posición de la cadera y la aparición del núcleo de osificación, ¿no? Sim, que menciona que a aparente distância do núcleo de ossificação neste raio-x que eu estou mostrando agora poderia dever-se somente à anteversão femoral? Sí, estoy de acuerdo. Es nuevamente uno de los defectos de la radiología. Sabemos bien que todas las displasias de cadera tienen tres componentes: la displasia acetabular, la laxitud de los tejidos blandos de la cápsula y la versión femoral. La gran mayoría tienen una versión femoral aumentada, y eso en imágenes como esta, donde se controlan las dos rodillas, puede ser que no veamos el núcleo de la misma manera. Y nuevamente creo que la ecografía les va a quitar esa duda, porque se quita la alteración de ver una estructura tridimensional en una representación bidimensional, que es una radiografía. Si me pasas la que sigue, Aparicio, y la que sigue. Podemos empezar con otro caso y otro tema que creo que es importante. ¿Cuál es la edad límite superior para intentar el arnés de Pavlik, el método de Pavlik? Y aquí hay un caso que les quiero compartir, una niña de 7 meses, sin ningún otro factor. Y a la exploración física no tiene un ortolán franco, pero tiene una abducción limitada en la cadera izquierda. Entonces, nuevamente pregunto, y por favor pónganlo en el chat, ¿cuál es su edad superior límite para para intentar el tratamiento ortésico? Y aquí una pregunta, si se puede utilizar el eco Doppler color para valorar la vascularización. Gran pregunta, con mucha teoría, mucha posibilidad diagnóstica en el futuro. La tecnología actual con el ultrasonido que yo estoy utilizando en mi consulta, que se conecta a un dispositivo móvil, no tiene Doppler. Utilizo un aparato más avanzado que sí tiene Doppler. Hemos logrado obtener imágenes de la perfusión, pero todavía no con la suficiente fidelidad para poder determinar si realmente eso es vascularización. Creo que con los nuevos aparatos con tercera dimensión y algunos otros aparatos más potentes es una posibilidad tenerlo en el futuro próximo. Hoy día, 2020, todavía no tenemos el Doppler realmente con una utilidad clínica real en la consulta. Veo aquí varias respuestas. Pavlik 4 meses, 4 a 6 meses, difícil de contestar. Si fuera fácil, no lo estaría preguntando, Rich. Pero sí, estoy de acuerdo. En general, creo que los libros dicen que 6 meses. 8 meses, dice el doctor Samuel Edwards. Tamaño del niño, edad.
Estoy de acuerdo con todas estas consideraciones. En este caso, si me pasas la que sigue, intenté, esta es la radiografía que se tomó, esto fue antes de que llegara conmigo, depende del peso y del desarrollo del bebé, estoy de acuerdo. Si me pasas lo que sigue, a los 9 meses, el problema aquí con caderas luxadas sobre todo es que el riesgo de complicaciones es más alta y el riesgo de lograr una reducción es más bajo, el éxito. Si me pasas este video, que creo que lo puedes tocar, porque esto es importantísimo y compartir esto con sus estudiantes, porque esto es otra cosa que no siempre la ven. La falta de extensión activa del cuádriceps. Ven esa cadera izquierda, la bebé está muy cómoda, extiende activamente la pierna derecha, pero la izquierda, si me pasas otra vez ese video, porque lo ilustra muy bien. Esta es una bebé, les recuerdo, a los 7 meses empecé el arnés, posiblemente le di demasiada flexión, no lo sé, pero ven, esa cadera izquierda no está extendiendo el cuádriceps. Nuevamente, le llamamos esto parece el nervio femoral sin hacer nunca un estudio electromiográfico, pero es una falta de activación del cuádriceps. Y siendo un método que depende de la activación de los músculos y del movimiento del bebé, esto en mis manos, cuando ha habido una paresia del nervio femoral, aunque la paresia se recupera, ya nunca funciona el tratamiento ortésico. Como les dije, en ese estudio que demostramos a través del IHDI, la edad que se asociaba a un mayor índice de falla eran las 7 semanas, no 7 meses, 7 semanas. En mi caso, en lo personal, revisando mi serie con arneses de Public, con al menos 200 casos revisados y por lo menos 2 años de seguimiento, la tasa de éxito para caderas luxadas disminuye significativamente después de los 4 meses. Sí, efectivamente, Samuel menciona que arriba de los 90 grados hay un riesgo de la paresia. Estoy de acuerdo, pero nuevamente, en una niña con 7 meses, para lograr la reducción de esa cadera, la posición que fue requerida en el arnés fue de mayor de 90 grados. Y por eso creo que para mí, por arriba de los 4 meses, aunque lo pueden intentar, claro que se puede intentar, hay que platicar con los padres que el riesgo de las complicaciones, incluyendo la paresia del nervio y el riesgo de que no se reduzca, se incrementa, es más alto. Si me pasas la que sigue. Gracias, Samuel. Y eso me lleva al siguiente caso. Esta es una niña de 11 meses que no tiene antecedentes y no tiene antecedente previo, no tiene un tratamiento previo, una situación muy común en todo el mundo, pero sobre todo en Latinoamérica. Una cadera que llega luxada a los 11 meses. Si me pasas la que sigue. 11 meses, cadera derecha luxada, cadera izquierda displásica, por demás sana. Ahí está la radiografía en el chat. Les pido que pongan sus opciones de tratamiento para esta niña. Y si alguien tiene alguna pregunta, Aparicio, ¿no ha habido alguna pregunta? No, doctor, por ahora nada en lo privado. Ok. Creo que aquí 11 meses, probablemente nadie intentaría un tratamiento ortésico solamente. Sí lo he escuchado, y sí hay algunos grupos que lo intentan. Aquí el problema que le vería es el tiempo que van a tener que mantener una ortesis si es que logran la reducción. Sí es difícil ver que esto pase, pero pasa, incluso en países desarrollados pasa y lo seguimos viendo. Aquí veo intento de reducción cerrada, artrografía para ver si la reducción se logra en una forma adecuada, tenotomía si es requerida y yeso pelvipédico, artrografía, tenotomía de aductores, tenotomía y yeso. Artrografía y ver. Se sí. dice aquí en lo privado. La artrografía en mis manos en realidad tiene muy poca utilidad. Estoy totalmente de acuerdo con intentar una reducción cerrada y un examen bajo anestesia para ver si logro esa reducción. Nuevamente, con el advenimiento del ultrasonido por parte del clínico, en lugar de una artrografía, yo puedo poner el ultrasonido y ver si la cabeza está reducida sin la complejidad de inyectar medio de contraste e interpretar una radiografía
que siempre me ha parecido algo poco objetivo y muy subjetivo. Y creo que estaríamos de acuerdo que el tratamiento es la reducción. Si es cerrada o abierta, y nuevamente veo quienes proponen la reducción por vía medial, nuevamente mi experiencia con la vía medial es mala. Reconozco que tengo poca experiencia con esta vía porque no la he realizado con mucha frecuencia, pero en mi experiencia la reducción por vía medial se asocia a una tasa de necrosis más alta y una tasa de reluxación más alta. Pero sí, en esta edad es muy difícil a los 11 meses pensar en hacer reducciones abiertas por vía anterior porque son bebés muy pequeños con dificultad técnica para realizarlo y creo que afortunadamente gracias a la detección hemos tenido menos experiencia com esse tipo de procedimentos. Se me passas lá que siga, Aparicio. Aqui no privado, uma mais, doutor, após a redução fechada, além do raio-x e da ultrassonografia, já com o gesso pélvico pode. Da doutora Ana Paula Tedesco. Gracias, doctora Ana Paula. Sí, el ultrasonido ya con el yeso es a veces difícil de hacerlo. Yo hago dos cosas. Llevo el ultrasonido conmigo al quirófano. Antes de poner el yeso, logro la reducción, la siento y hago el ultrasonido sin el yeso por la vía tradicional lateral. El bebé está dormido, lo puedo detener y puedo colocar el transductor. Una vez colocado el yeso pelvipédico, el transductor solamente se puede poner por vía inguinal. Y esto limita un poco a la visualización, pero de todas maneras se logra visualizar la posición de la cabeza en relación con el cartílago trirradiado. Y si logran ver esto, eso es lo que estamos buscando. Es lo mismo que se busca en una artrografía, que no exista ese espacio medial. Si la cabeza está en contacto con el cartílago trirradiado, eso es lo que estamos buscando. Pero tiene sus dificultades técnicas. Es tema de otra plática entera y si quieren la podemos discutir para otra charla. La realización técnica del ultrasonido transoperatorio. Y le pregunta si haces, sigue. Y le pregunta si haces tomografía o resonancia. Otra gran pregunta. Me encantaría hacer resonancia, pero en un hospital tan grande como el que trabajo actualmente es muy difícil lograr que el tiempo se acople. Yo hago mi reducción cerrada, por decir, a las 7 de la mañana, a las 7:45 estoy listo y quiero bajar al bebé a la resonancia magnética y me dicen de resonancia magnética que el siguiente lugar disponible es a las 3 de la tarde. Obviamente eso ya no me sirve a mí para la toma de decisiones quirúrgicas y por eso hago el ultrasonido. Y en la actualidad tengo un estudio prospectivo utilizando la tomografía transoperatoria con una imagen que es fluoroscopía tridimensional transoperatoria, un aparato portátil que metemos al quirófano y obtengo esa imagen en el momento de la reducción cerrada. Eso nos da la posibilidad de tener cortes axiales a través de la cadera y incluso nos permite valorar la forma esférica de la cabeza, que pienso puede tener un valor pronóstico si la reducción hace que se pierda esa esfericidad en la plasticidad de la cabeza. Entonces, nuevamente, este es tema de otra plática entera. Podemos platicar horas acerca de la evaluación transquirúrgica de la reducción cerrada. Si me pasas la que sigue, en este caso hice una reducción cerrada y coloqué un yeso pelvipédico que pienso estaba en una posición adecuada, no teníamos una flexión exagerada, no teníamos una abducción exagerada. Si me pasas la que sigue, yo típicamente mantengo este yeso pelvipédico 3 meses con un cambio intermedio a las 6 semanas y a los 18 meses, regrésate una, ya, you gave the game away, Aparicio. Si lo vemos aquí, a los 18 meses, esta niña le hicimos la reducción cerrada a los 11 meses. La que sigue, a los 18 meses, regresa a la consulta con esta imagen. Recuerden que tenía una displasia del lado izquierdo y una luxación del lado derecho. Ahora a los 18 meses regresa con esta imagen y la seguía yo manteniendo en un aparato de abducción, un Rhino Abduction Brace. Opciones ahí en el chat. 18 meses, por demás sana, lleva apenas 8 meses porque la reducción la hicimos a los 12 meses.
lleva 6 meses en tratamiento, de los cuales 3 fueron en el yeso pelvipédico y 3 meses en abducción. Y esta es la radiografía en reposo, donde ven la cadera izquierda reducida, ya con menos displasia, mejorando, y la cadera derecha mejorando significativamente de una luxación, pero con una displasia acetabular severa. 18 meses. En el chat, alguien que se aventure a poner una opción a esta edad, ¿qué harían? Me preguntan sobre el pulvinar, si desaparece. Sí, si hago una reducción cerrada y pienso que realmente se logra una reducción exitosa, alcanzo a ver a través de la ecografía, alcanzo a ver cómo la cabeza abate, empuja ese pulvinar, ese tejido, y toca en forma contigua la epífisis femoral con el cartílago trirradiado. A ver, aquí Carlos Arraza, displasia, 18 meses, espero a que se resuelva, y si no, un DEGA, estoy de acuerdo. Mantener la abducción, sí, estoy de acuerdo, ya vigilarla. Alguien dice hacer una osteotomía de Salter, y creo que esto no es descabellado. Aquí vemos una displasia persistente en una cadera que no ha mejorado, o un DEGA, cualquiera de las dos es un tratamiento para una osteotomía pélvica para mejorar la displasia acetabular. Pero la mantuve en abducción, y si me pasas la que sigue, Aparicio, a los 3 años pueden ver que pues, realmente tenemos un resultado extraordinario. Las dos caderas se ven normales. En este caso, Joao dice observación anual. Espérame, Diego, ¿no puedes hacer eso? Una disculpa. No, Diego. Ven acá ves, de este lado. Opciones en el chat. Vigilancia anual, dicen ahí. ¿Hasta qué edad mantienen esta cadera en observación? Y si ya podemos decir esta cadera ya se normalizó. Se ve muy bien. Yo estaba muy contento con esta cadera. Utilicé el aparato abductor. Pablo Tejera me pregunta cuántas horas al día, lo más que se pueda. Creo que es difícil saber cuántas horas realmente lo usan los padres, sobre todo en bebés que empiezan a caminar, que tienen una preocupación por el desarrollo neuromotor. Yo lo que les sugiero es que lo usan lo más que puedan, noches y siestas, y les digo que no existe un estudio real que demuestre si 13 o 16 horas sea lo suficiente. Lo mantengo lo más que pueda, el mayor tiempo posible. Noches y siestas lo que se pueda. Cada 6 meses el estudio. Aparato abductor como barra y zapatos. Yo uso un Rhino porque me parece que con el Dennis Brown no mantiene suficiente la abducción de las caderas. Creo que los niños pueden hacer un genu valgo y no mantiene, pero creo que no hay mucha diferencia entre la manera como se mantenga la abducción. En 10 minutos. Espera, Diego. Aguardo hasta los 5 años, mínimo 5 años, pero buena pregunta. Ahí Joao dice hasta los 5 años. Si me pasas la siguiente radiografía, Aparicio, porque me llevé una gran sorpresa con esta cadera. Esta es ella a los 6 años, y a los 6 años regresa con estos cambios. Esta es la misma cadera, y ven unos cambios tremendos en esa cabeza femoral, con una coxa magna, ven una extrusión de al menos el 30%, a pesar de que esa displasia acetabular se estaba resolviendo. Si me pasas la que sigue. ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿Vamos a terminar a las 6, Aparicio? Está bien, doctor, está bien. Tenemos como que 4 minutos más, como quieras. Ok, terminamos este caso, porque eso es lo que pasó aquí, PERTES. Sí, efectivamente, yo pienso que esto fue un PERTES. Yo no creo que esto haya sido una necrosis avascular o una... y Carlos Vidal también dice que pudo haber tenido PERTES. Bien decía uno de mis maestros, se puede ser cojo y cacarizo. Es difícil saber si esto fue una necrosis avascular, una alteración del crecimiento del fémur proximal, si fue el insulto por la reducción cerrada a los 12 meses, porque fue 6 años después de la reducción cerrada que tuvo estos cambios. Y afortunadamente, a pesar de haber tenido este PERTES o estos cambios en el crecimiento del fémur proximal, a los 13 años de edad pueden ver una cadera
relativamente buena, una cabeza esférica, un acetábulo con algo de displasia, pero nada terrible, nada para pensar que el resultado sea catastrófico. Si me pasas la que sigue, Aparicio, creo que ese es el último caso que tengo, solamente si regresas una, porque ahí lo comparo, uno más atrás, esa es la radiografía inicial que tengo a los 11 meses, ven una cadera luxada del lado derecho y una cadera displásica del lado izquierdo, y después de un tratamiento con una reducción cerrada y un aparato de abducción durante al menos 6 meses, se obtuvo una cadera prácticamente normal del lado izquierdo y una displasia residual, pero nada severo del lado derecho. Termino la plática ahí. ¿Tendrá artrosis temprana? Difícil saberlo. Otro de mis maestros decía que es poco probable que cualquiera de los que estamos en este chat esté ejerciendo la medicina cuando queremos saber el resultado real de esta cadera. En 50 años, ni siquiera Diego, mi hijo que está aquí metiéndose en la plática, va a estar ejerciendo medicina si es que decide ser ortopedista. Él dice que va a ser constructor y creo que haría bien en ser constructor. Pero si él hace ortopedia, en 50 años, él no va a estar ejerciendo medicina y no va a ver el resultado de esta cadera. Entonces es difícil saber si va a desarrollar artrosis temprana y cuáles van a ser los resultados reales de estos tratamientos que implementamos. Excelente, doctor Pablo. Muchísimas gracias. Se fue muy, muy bueno. Creo que por la demanda y los comentarios que ha tenido hoy, tienes que volver en el próximo año. Encantado de volver cuando sea. Nosotros, por Ortopediatrics, el doctor Mauro Moraes y la SBOP y Slaoti, en diciembre no vamos a tener una charla, mas volvemos en enero. En enero tenemos más charlas y vamos a seguir una vez por mes con personas muy especiales como el doctor Pablo, y seguramente va a volver a vernos acá y nos va a ayudar. Doctor Pablo, muchísimas gracias. Que tenga un feliz día de Acción de Gracias y nos vemos. Y un feliz año a todos. Gracias a todos. Feliz Navidad. Un fuerte abrazo y nos vemos. Muchas gracias. Chao, chao. Un fuerte abrazo. Abraço. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, Diego. Tchau, Aparicio. Muito obrigado, Moi. Obrigado. Um abraço, meu amigo. Tchau, tchau.